Ana se despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. Allí estaba María, su vecina y amante secreta, con los ojos llenos de furia y una carta arrugada en la mano. La misma que Ana había escrito en un momento de debilidad confesando todo a su familia. Antes de que pudiera decir una palabra, María lanzó la carta al suelo. Y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, revelando la traición que acababa de destrozar su mundo compartido. En el bullicio de Madrid, donde las calles empedradas del barrio de Malasaña vibraban con la vida bohemia, Ana había encontrado un refugio en su pequeño apartamento. A sus 28 años, como profesora de literatura en un instituto local, pasaba sus días inmersa en palabras ajenas, analizando conflictos de personajes ficticios mientras ocultaba el suyo propio. Su familia, conservadora y arraigada en las tradiciones de Andalucía de donde provenían, esperaba que se casara pronto con un hombre decente. Alguien que encajara en el molde de la hija perfecta. Pero Ana había descubierto algo más profundo en sí misma años atrás. Durante la universidad, cuando una mirada casual con una compañera de clase había despertado emociones que no podía ignorar. María, por otro lado, era todo lo contrario. A los 30 años, era una artista gráfica independiente, con un estudio en el piso de al lado. Su vida era un torbellino de colores y caos creativo, marcada por una infancia en Barcelona donde sus padres, liberales y abiertos, la habían animado a explorar su identidad. María había salido del armario a los 18, enfrentando rechazos menores pero emergiendo más fuerte. Su relación con Ana había comenzado de manera inocente, un café compartido en la terraza del edificio. Conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Y finalmente, un beso robado bajo la lluvia madrileña que lo cambió todo. Pero Ana insistía en mantenerlo en secreto, aterrorizada por las repercusiones familiares y sociales. Esa mañana fatídica, Ana se levantó tambaleante. El suelo frío bajo sus pies descalzos. La carta. Esa maldita carta. La había escrito en un arrebato de honestidad tras una discusión con María. Necesito ser libre, le había dicho María la noche anterior. No puedo seguir escondiéndome como si fuéramos criminales. Ana, presa del pánico, había garabateado sus sentimientos en papel, planeando enviarla a sus padres para finalmente revelar su verdad. Pero en lugar de eso, la dejó sobre la mesa de la cocina, olvidada en su distracción. María, que tenía una llave de emergencia del apartamento de Ana por si surgía algún problema en el edificio, había entrado para pedir azúcar y la encontró. ¿Cómo pudiste?, espetó María finalmente, rompiendo el silencio. Su voz temblaba. No de rabia sino de dolor profundo. Ana se acercó, intentando tocar su brazo. Pero María retrocedió como si quemara. Esto no es solo sobre ti, Ana. Es sobre nosotras. ¿Pensaste en mí al escribir esto? ¿En cómo me expones sin mi consentimiento? Ana sintió un nudo en la garganta. Tenía razón. En su desesperación por liberarse, había arrastrado a María al abismo sin pensarlo 2 veces. El resto del día transcurrió en una nebulosa de argumentos susurrados para no alertar a los vecinos. Ana defendía su acción como un paso necesario hacia la autenticidad, mientras María la acusaba de egoísmo. Tu familia te rechazaría. Sí. Pero, ¿y la mía? ¿Y mi carrera?
En este país, a pesar de los avances, aún hay prejuicios que pueden destruir vidas. España había legalizado el matrimonio igualitario en 2005. Pero en los círculos conservadores, como el de la familia de Ana, la homosexualidad seguía siendo un tabú. María, aunque más abierta, sabía que su trabajo dependía de clientes variados, algunos de los cuales podrían retirarse si su orientación se hacía pública de manera escandalosa. Por la tarde, Ana decidió confrontar su miedo directamente. Llamó a su madre, doña Carmen, quien vivía en Sevilla. Mamá, hay algo que necesito decirte. Comenzó. Pero las palabras se atascaron. Doña Carmen, ajena a todo, charló sobre el próximo bautizo de un sobrino y cómo Ana debería asistir con un buen acompañante. Colgó sin confesar nada, el peso de la cobardía aplastándola. Mientras tanto, María se encerró en su estudio, pintando furiosamente. Cada trazo un reflejo de su traición interna. ¿Valía la pena esta relación si significaba constante ocultamiento y ahora exposición involuntaria? La noche cayó sobre Madrid. Y Ana tocó a la puerta de María. Por favor, hablemos. María abrió, sus ojos rojos de llorar. Se sentaron en el sofá. Y por primera vez, Ana admitió su error. Fui imprudente. Te amo. Pero el miedo me ciega. María suspiró, tomando su mano. El amor no debería ser una cárcel. Ana. Pero si no lo enfrentamos juntas, nos destruirá. Esa noche, durmieron abrazadas. Pero el daño estaba hecho. La carta, aunque no enviada, había abierto una grieta que no se cerraría fácilmente. Al día siguiente, el conflicto escaló cuando la hermana de Ana, Laura, llegó de sorpresa desde Andalucía. Laura, de 25 años, era la confidente de Ana. Pero incluso ella ignoraba la verdad. Mientras charlaban en la cocina, Laura notó la carta en el suelo. ¿Qué es esto?, preguntó, inclinándose para recogerla. Ana se lanzó hacia ella, arrebatándosela. Nada. Solo un borrador. Pero Laura, suspicaz, frunció el ceño. Pareces nerviosa. ¿Todo bien con ese amigo tuyo? Ana forzó una sonrisa. Pero internamente, el pánico crecía. ¿Cuánto tiempo más podría mantener esta farsa? María, observando desde su ventana, sintió una punzada de celos y frustración. Sabía que Laura representaba el mundo que Ana no quería perder. Esa tarde, decidió actuar. Envió un mensaje a Ana: necesitamos un plan. O lo decimos juntas, o terminamos. Ana leyó el texto con el corazón en un puño. La elección era clara. Pero el precio, incalculable. Laura se quedó unos días en Madrid, obligando a Ana a equilibrar su vida secreta con más cuidado que nunca. Cada comida familiar era una prueba de fuego, donde Ana evitaba mencionar a María más allá de la vecina amable. Pero Laura, astuta, notaba las miradas fugaces hacia el apartamento contiguo. ¿Por qué no la invitas a cenar?
Parece simpática, sugirió una noche. Ana palideció, inventando una excusa sobre el trabajo de María. Internamente, el conflicto la carcomía, amaba a su hermana. Pero el secreto la aislaba cada vez más. María, meanwhile, lidiaba con sus propios demonios. Su mejor amiga, Sofía, una abogada lesbiana abiertamente en Barcelona, la llamó esa semana. María, ¿qué pasa? Suenas distante. María confesó parte de la verdad, la carta. La traición. Sofía fue directa, si ella no está lista. Quizás tú debas seguir adelante. No mereces vivir en las sombras. María colgó, pensativa. Sofía tenía razón. Pero el amor no era tan simple. Recordaba los momentos felices, paseos por el Retiro. Besos robados en cines oscuros. La forma en que Ana la hacía sentir viva. ¿Podía renunciar a eso? El punto de quiebre llegó en una fiesta de barrio. Malasaña bullía con música y risas. Y Ana, arrastrada por Laura, asistió. María estaba allí, charlando con amigos. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Y Ana sintió un tirón irresistible. Se acercó disimuladamente. «Te extraño», susurró. María sonrió amargamente. Entonces, actúa como si importara. Pero antes de que pudieran hablar más, Laura apareció. Hola. Tú debes ser la vecina. Soy Laura, hermana de Ana. La tensión era palpable. María forzó una cortesía. Pero su mente bullía de preguntas. ¿Cuánto sabía Laura? Esa noche, de vuelta en el apartamento, Ana confrontó a María. No puedo seguir así. Vamos a decírselo a Laura primero. María dudó. Es un riesgo. Si reacciona mal, podría contárselo a tus padres. Pero Ana insistió. Y juntas, planearon la revelación. Al día siguiente, invitaron a Laura a un café. Sentadas en una terraza soleada, Ana tomó aire. Laura, hay algo que debes saber. Estoy enamorada. De María. Laura parpadeó, procesando. Luego, su rostro se endureció. ¿Qué? Ana. Esto es una broma. ¿Verdad? Mamá y papá te matarán. La reacción de Laura fue un torrente de emociones, incredulidad, ira, tristeza. Pensé que éramos cercanas. ¿Por qué me lo ocultaste? Ana explicó sus miedos. Las presiones familiares. Laura escuchó. Pero al final, se levantó. Necesito tiempo. No sé si puedo apoyarte en esto. Salió, dejando a Ana destrozada. María la consoló. Pero el daño estaba hecho. Ahora, no solo su relación estaba en jaque, sino también su vínculo fraternal. Días después, Laura regresó a Sevilla. Pero no sin antes enviar un mensaje: no se lo diré a nadie. Pero reflexiona. Esto podría destruir a la familia.
Ana se sintió aliviada y culpable a partes iguales. María, viendo su tormento, propuso una escapada, un fin de semana en Toledo. Para reconectar. Aceptaron. Y en las antiguas calles medievales redescubrieron su pasión. Pero incluso allí, el fantasma de la sociedad las perseguía. Una pareja mayor las miró con desaprobación al verlas de la mano, recordándoles que España, aunque progresista, aún tenía rincones conservadores. De vuelta en Madrid, el conflicto se intensificó cuando el jefe de Ana, un director conservador, comentó casualmente sobre valores tradicionales en una reunión. Ana se preguntó si su secreto saldría a la luz en el trabajo. María, por su parte, perdió un cliente importante tras un rumor infundado sobre su vida personal. ¿Ves, Ana? Esto es lo que pasa cuando vives a medias. La tensión culminó en una discusión acalorada. Tú no entiendes la presión que siento, gritó Ana. Y tú no entiendes que tu miedo me está matando, replicó María. Se separaron esa noche, cada una en su apartamento, reflexionando sobre el precio de su amor. Ana escribió en su diario, ¿vale la pena el dolor? María, pintando, creó una obra abstracta de colores turbulentos, simbolizando su caos interno. Al amanecer, Ana tocó a su puerta. No quiero perderte. María abrió. Y se abrazaron. Pero sabían que el camino adelante era incierto. La grieta se amplió cuando los padres de Ana anunciaron una visita sorpresa. Doña Carmen y don José llegarían en una semana para ver cómo va todo. Ana entró en pánico. No puedo enfrentarles aún, le dijo a María. Está frustrada, respondió entonces. ¿Cuándo? Nunca. Decidieron fingir normalidad. Pero el estrés era palpable. Ana limpió su apartamento obsesivamente, ocultando cualquier rastro de María, una foto, un pendiente olvidado. María se sintió como un secreto sucio. Y eso la hirió profundamente. Durante la visita, los padres notaron la tensión. Hija, pareces preocupada. ¿Hay algún hombre en tu vida? Preguntó doña Carmen. Ana negó. Pero don José, un hombre tradicional de campo, insistió, a tu edad, deberías pensar en formar una familia. La cena fue un martirio, con Ana evitando mirar hacia la puerta de María. Pero el destino intervino, María llamó a la puerta, fingiendo un problema con el agua. Los padres la invitaron a unirse. Y la charla fluyó. Doña Carmen quedó encantada con María. ¡Qué chica tan talentosa! Ana sudaba frío, temiendo que se notara la química. Esa noche, tras que los padres se retiraran, María irrumpió. Esto es ridículo. Tus padres me adoran, pero no como tu pareja. Ana lloró, estoy lista para perderlos. María se fue enfadada. Y al día siguiente, le confesó a Sofía su deseo de romper. Me duele demasiado. Sofía la animó, protégete. Mientras, Ana habló con Laura por teléfono. Los papás están aquí. Estoy a punto de colapsar. Laura.
suavizada por el tiempo. Aconsejó, díselo. Te sorprenderán. Pero Ana dudaba. El clímax familiar llegó en una cena en un restaurante típico. Don José alzó su copa, por mi hija. Que encuentre un buen marido pronto. Ana estalló internamente. Pero guardó silencio. María, sabiendo de la cena, envió un mensaje, si no lo dices. Lo haré yo. Ana borró el texto. Aterrorizada. De vuelta a casa. Confrontó a María. No tienes derecho. María replicó, tengo derecho a no ser invisible. La pelea escaló. Con acusaciones volando, traición. Cobardía. Egoísmo. Al día siguiente. Los padres partieron. Ignorantes. Ana se sintió vacía. Buscó a María. Pero ésta había salido con amigos. Sola. Ana reflexionó sobre su vida, una carrera estancada por miedo. Una familia que amaba pero no conocía. Un amor que destruía. Decidió actuar, escribió una nueva carta. Esta vez para sus padres. Pero la guardó. María regresó tarde. Oliendo a vino. Fui a una fiesta gay. Me sentí libre por primera vez en meses. Ana sintió celos irracionales. ¿Con quién? María suspiró, nadie. Pero podría ser. La amenaza implícita dolió. Ana propuso terapia de pareja. Pero María rechazó, no necesito terapia para ser yo misma. En cambio, María asistió a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde conoció a otras mujeres en situaciones similares. Una. Elena. De 32 años. Compartió su historia de salida del armario exitosa. María se sintió inspirada. Pero también atraída por la libertad de Elena. No pasó nada. Pero la tentación estaba allí. Ana. Sintiendo la distancia. Cometió un error, visó el teléfono de María mientras ésta dormía. Vio mensajes con Elena. Furiosa. La confrontó al amanecer. Me estás traicionando. María. Herida. Explicó, solo charlas. Pero sí. Estoy considerando opciones porque tú no me das seguridad. Ana se derrumbó. Admitiendo su inseguridad. Se reconciliaron temporalmente. Pero la confianza se había resquebrajado. El conflicto social surgió cuando un colega de Ana, rumorando sobre su vida privada extraña, la confrontó. Oye. ¿Eres? ¿Ya sabes? Ana negó. Pero el incidente la sacudió. Contó a María. Quien insistió, sal del armario en el trabajo. Es tu derecho. Pero Ana temía el despido o el ostracismo. La presión culminó en una manifestación del orgullo en Madrid, donde María quiso ir juntas. Ana se negó, demasiado público. María fue sola. Y allí besó a Elena impulsivamente. María regresó esa noche. Culpable. No planeaba contarlo. Pero Ana notó su distancia. ¿Qué pasó? María confesó, besé a alguien. Fue un error. Ana sintió el mundo colapsar. Después de todo lo que hemos pasado. Gritó. Lloró.
acusó. María se defendió: tú me empujaste a esto con tu indecisión. La noche terminó en silencio. Cada una en su lado de la cama. El abismo entre ellas creciendo. Al día siguiente, Ana buscó consuelo en Laura. María me traicionó. Laura, ahora más comprensiva, dijo: tal vez sea una señal. Reflexiona sobre lo que quieres. Ana decidió confrontar sus miedos, llamó a sus padres y les pidió visitar Sevilla. Necesito hablarles. En el tren. Repasó su discurso. El corazón latiendo. María, arrepentida, le envió mensajes: lo siento. Te amo. Ana respondió: necesito espacio. En Sevilla. Bajo el sol andaluz. Ana enfrentó a sus padres en el patio familiar. Mamá. Papá. Soy lesbiana. Estoy enamorada de una mujer. Doña Carmen palideció. Don José frunció el ceño. Hija. ¿Estás segura? Quizás es una fase. Ana insistió, explicando su viaje. Surgieron lágrimas. Argumentos: tradición. Iglesia. ¿Qué dirán los vecinos? Doña Carmen lloró: te quiero. Pero esto me rompe el corazón. Don José se levantó: necesito tiempo. Ana se fue destrozada, pero liberada. De vuelta en Madrid, encontró a María esperándola. Lo hice. Se lo dije. María la abrazó. Pero Ana la apartó. Tu beso. Duele demasiado. María suplicó perdón, explicando su frustración. Pasaron días en terapia improvisada, hablando de daños mutuos. Ana admitió su parte: mi miedo te lastimó. María: mi impaciencia te presionó. Lentamente. Reconstruyeron. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En el trabajo. Rumores se extendieron tras que Ana saliera del armario con colegas cercanos. El director la llamó: mantén tu vida privada fuera. Ana se sintió discriminada. Pero luchó, uniéndose a grupos de derechos LGBT. María, inspirada, expuso su arte en una galería con temas queer, enfrentando críticas pero ganando aliados. El punto álgido llegó en una reunión familiar ampliada. Los padres de Ana invitaron a María. Tentativa. La cena fue tensa: preguntas incómodas. Silencios. Don José finalmente habló: no lo entiendo. Pero te quiero. Hija. Doña Carmen abrazó a María: si la hace feliz. Ana lloró de alivio. Pero sabía que era solo el comienzo. María, sin embargo, lidiaba con su propia culpa. Elena reapareció, ofreciendo amistad. María rechazó. Pero la tentación recordó su debilidad. Confesó a Ana: necesito trabajar en mí. Juntas asistieron a terapia. Explorando matices éticos: ¿era la traición justificable? ¿El amor sobrevivía al daño? La relación evolucionó, con altibajos. Ana perdió amigos conservadores, pero ganó autenticidad. María enfrentó backlash en su carrera, pero su arte floreció. En una noche estrellada en la azotea,
Se prometieron, juntas. Pase lo que pase. Pero las cicatrices permanecían. Recordando el precio. Meses después. La vida parecía estabilizarse. Ana fue promovida en el instituto. Gracias a su nueva confianza. María vendió varias obras. Inspiradas en su viaje. Pero un evento sacudió todo. Laura anunció su boda. Invitando a Ana y María como pareja. Quiero que estéis allí. ¿Cómo sois? Ana aceptó. Pero el viaje a Andalucía revivió miedos. En la boda. Familiares murmuraron. Algunos ignoraron a María. Don José. En un gesto de coraje. Las defendió, es mi hija y su amor. Respetadlo. Sin embargo, la presión social persistía. Un artículo local mencionó a Ana como profesora abiertamente lesbiana. Atrayendo hate online. María la apoyó. Pero internamente. Cuestionaba si valía la pena. A veces pienso en una vida más simple. Ana. Herida. Replicó, esto es lo que querías. La discusión reveló grietas profundas, ¿habían elegido correctamente? En una terapia final. Exploraron alternativas, separación amistosa. Pero el amor prevaleció. Decidieron mudarse a Barcelona. Donde la comunidad LGBT era más fuerte. Empacando. Ana encontró la carta original. Mira cuánto hemos crecido. María sonrió, sí. ¿Pero a qué costo? En su nuevo hogar. Enfrentaron desafíos, adaptación. Nuevos amigos. María reconectó con Sofía. ¿Quién las ayudó? Ana enseñó en una escuela progresista. Floreciendo. Pero un día. Elena contactó a María, solo amistad. Ana. Celosa. Confrontó, confía en mí. María lo hizo. Cortando lazos. La historia culminó en una exposición de María. Donde presentó una serie sobre amor y sacrificio. Ana dio un discurso, el amor no es fácil. Pero es real. La audiencia aplaudió. Pero en privado. Reflexionaron sobre daños, familias heridas. Amistades perdidas. Autoestima magullada. Al final. Sentadas en la playa de Barceloneta. Ana preguntó, ¿hicimos lo correcto? ¿Verdad? María tomó su mano, sí. Pero el precio fue alto. Y así. Su viaje continuaba. Marcado por elecciones controvertidas y despertares dolorosos. ¿Es siempre ético priorizar el amor propio sobre la estabilidad familiar? Incluso si causa dolor irreparable a los seres queridos?